Ya, vamos a continuar, ¿no es cierto? Y vamos a pasar a la siguiente imagen. Luego seguimos con el patrimonio, ¿cierto? Dentro de la estructura de los estados financieros, ¿no es cierto? Está registrado lo que es el patrimonio, que está a nivel de título. Al grupo patrimonio del Estado, subgrupo patrimonio del gobierno general, y las cuentas nivel 1, ¿no es cierto? Patrimonio institucional, resultados acumulados, resultados del ejercicio, ajuste de primera adopción y otros efectos patrimoniales. En el caso nuestro, ¿no es cierto? En los municipios tenemos que es el patrimonio institucional, ¿cierto? Los resultados acumulados que corresponden a los resultados que se han ido generando de ejercicios anteriores y que se van acumulando, ¿no es cierto?, en los respectivos ejercicios. Tenemos el resultado del ejercicio, que obviamente es la rentabilidad o pérdida que ha generado el ejercicio en el cual estamos. Y aparece acá una cuenta reguladora del patrimonio, que son los ajustes de primera adopción, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las disminuciones o aumentos, producto de la incorporación de los municipios a la NIC SP, ¿no es cierto?, a contar del año 2021, de aquellas cuentas que me pueden estar generando pérdida o que me pueden estar generando ganancia, ¿ya? De esa manera estamos registrando en forma indirecta que no afecta el patrimonio directo, ¿no es cierto?, todos aquellos ajustes de primera adopción. Y otros ajustes o efectos patrimoniales que pudieran afectar y que no estuvieran contemplados acá en algunos de estos conceptos. Pero el patrimonio institucional, acuérdense que hay un principio que tiene que ver con la invariabilidad de este concepto. No sé si hay consultas, dudas. ¿No? Ya, seguimos entonces. ¿Cómo se definen los elementos de los estados financieros? ¿Cómo los podemos definir? Tenemos primero los ingresos patrimoniales. Son aumentos indirectos en el patrimonio derivado de la gestión de los recursos y de otros hechos económicos en un periodo determinado. Surgen de las transacciones con o sin contraprestación de la municipalidad. Los ingresos se consideran devengados cuando la municipalidad haya realizado de forma sustancial aquello que resulta necesario para adquirir el derecho a percibir dichos ingresos. ¿Ya? Aquí hay un tema importante, ¿no es cierto?, que considerar. Los ingresos patrimoniales, ¿no es cierto?, obviamente son ingresos o aumentos, incrementos indirectos del patrimonio, derivados de la gestión de los recursos y de otros hechos económicos, ¿ya? Y aquí hace la gran distinción de la gestión de los recursos y de otros hechos económicos. ¿Cómo podríamos definir cuáles podrían ser los otros hechos económicos que tienen efectos patrimoniales? Consultas. Por ejemplo, ¿cuál podríamos considerar como otros hechos económicos que no sea la gestión de recursos? ¿Cuál podrían ser? Un ejemplo. Las donaciones. Ya podrían ser, ¿no es cierto? Ya, que no había un desembolso de efectivo. Ya. Bueno, es el ejemplo clásico respecto de el incremento, ¿no es cierto?, patrimonial, cuando no implica, ¿no es cierto?, gestión de recursos, o sea, gestión de fondos, pero que de igual forma incrementa, ¿no es cierto?, el patrimonio municipal. ¿Ya? Y acá tenemos un concepto, dice, los ingresos se consideran devengados cuando la municipalidad haya realizado de forma sustancial aquello que resulta necesario para adquirir
el derecho a percibir dichos ingresos. Y aquí estamos hablando del ingreso devengado, ¿ya? ¿Y qué es lo que quiere decir el ingreso devengado? Quiere decir que de parte del municipio nace el derecho a percibir cierta cantidad de dinero, pero que aún no ha sido percibido oficialmente, ¿cierto? Por lo tanto, acá debemos reconocer que los ingresos patrimoniales se concretan cuando yo registro el devengado del ingreso patrimonial respectivo, ¿cierto? Ahí se genera, ¿no es cierto?, el derecho a percibir cierta cantidad de dinero o el derecho sobre ciertos bienes. Y en ese momento, obviamente, se me genera oficialmente y contablemente, y de acuerdo a la normativa, lo que es un ingreso patrimonial. ¿Ya? ¿Y qué dice respecto del devengo? ¿Ya? Que también es importante señalar que es uno de los principios básicos que establece el sistema contable público conforme a las NIC SP, ¿no es cierto?, de la Contraloría General de la República. ¿Qué dice? ¿Qué dice el devengo? Dice: las transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse en los registros contables cuando estos ocurren y no en el momento en que se produzca el flujo monetario o financiero derivado de aquellos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son los activos, los pasivos y los patrimonios. ¿Ya? Ingresos y gastos patrimoniales correspondientes al periodo. Por lo tanto, ¿en qué momento, no es cierto?, se reconoce como un ingreso patrimonial? Cuando nosotros registramos y devengamos el registro por concepto de ingreso, sea o no recibido por parte del municipio. O sea, en el fondo está la obligación, está el derecho a percibir esa cierta cantidad de dinero que tengo que dejarla registrada. ¿Ya? ¿Y cuándo nace el derecho? Por ejemplo, en el caso de las patentes municipales, nace el derecho cuando la unidad respectiva de patentes municipales, ¿no es cierto?, elabora el rol de patentes municipales y determinan los diferentes conceptos de ingresos que conforman ese rol, ¿ya? El cual conforma el valor de la patente, ¿no es cierto?, los derechos de aseo, los bienes nacionales de uso público o cualquier otro derecho, ¿no es cierto?, que deba pagar el contribuyente conjuntamente con la patente, ¿ya? Por lo tanto, en ese momento nace el derecho y va a estar vigente hasta la fecha de vencimiento del pago de ese tributo. En el caso de las patentes municipales, la fecha de vencimiento del tributo, cuando estamos dispuestos en enero, el 31 de enero vence, ¿no es cierto?, esa cuota. Luego, en el mes de julio, a contar del 1 de julio en adelante, nace el derecho a percibir esa cierta cantidad de dinero por concepto de permiso por patente municipal, que va a vencer, ¿no es cierto?, el 31 de julio del periodo respectivo. Posterior a ese plazo, ¿no es cierto?, todos se transforman, aquellos que no fueron pagados dentro de ese plazo, se transforman en deudores morosos. ¿Ya? Que de igual forma ahí tendrán que hacerse las acciones legales pertinentes para poder recabar los ingresos respectivos. ¿Ya? El hecho que queden deudores morosos no implica, ¿no es cierto?, que el municipio pierda el derecho a percibir esos ingresos. Persiste el derecho, salvo situaciones especiales, ya legales, ya fundamentadas, que impliquen hacer alguna modificación de los valores que le corresponde pagar a cada contribuyente. ¿Qué situación se podría dar en ese caso? A ver, alguien que lo comentemos. ¿Cómo puedo haber alterado un ingreso que fue devengado, que corresponde a ingreso patrimonial? ¿Cómo puede verse, ya, y ratificarse en términos de que existe alguna discrepancia de esos ingresos? Por ejemplo, en las patentes municipales. ¿En qué caso yo podría modificar el rol de patentes municipales? Alguien que lo plantee. Cuando se da de baja una patente, profesor, Ya, perfecto.
¿ya? Por ejemplo, cuando hacemos los procesos de prescripción, ¿cierto? Rebajamos el rol de patente, ¿ya? Cuando por un proceso de fiscalización determinamos que existen, ¿no es cierto?, algunos negocios que están cerrados, pero no han dado aviso de término de negocio al municipio, ¿cierto? Bueno, en esos casos vamos a tener que verificarlo a través de algunos documentos fidedignos que acredite, ¿no es cierto?, que ese negocio, ese establecimiento definitivamente no funciona. Y una forma de poder verificarlo, primero que nada, es físico, verificar que el negocio esté cerrado a través de los inspectores municipales, los cuales tendrán que levantar un acta respectiva de fiscalización en la cual conste, ¿no es cierto?, que en su presencia y como ministro de fe certifican que el negocio no está funcionando. Pero por otro lado también tengo otro elemento que puedo utilizarlo a los efectos de poder verificar esta situación a través de el servicio de impuestos internos, verificando si ese negocio, ese establecimiento registra algún registro de término de giro, ¿ya? Que también es un instrumento que podría ser válido, ¿no es cierto?, para los efectos de poder hacer descargo y poder ya eliminar aquellos contribuyentes que ya no siguen ejerciendo actividad económica. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo clásico tenemos? Yo no sé cómo lo resuelven algunos municipios. Alguien que lo comente. ¿No? Ya. Bueno, hay situaciones de ajuste, ¿no es cierto?, que podrían estar dados también con el ajuste de primera adopción con la implementación de la NI. ¿Ya? Luego tenemos los gastos patrimoniales, que son disminuciones indirectas en el patrimonio derivado de la gestión de los recursos y de otros hechos económicos en un periodo determinado. ¿Ya? Obviamente la gestión de los recursos son los pagos, los egresos que se han generado, producto del pago de los servicios, producto del pago de los bienes, etcétera, ¿no es cierto?, que son gastos patrimoniales, siempre y cuando tengan esa definición como gasto patrimonial, ¿ya? Porque, por ejemplo, la compra de un bien que sea superior a 3 UTM, obviamente que no tiene una finalidad de un gasto patrimonial, salvo que se trate de un bien que tenga un valor menor a las 3 unidades tributarias mensuales. En ese caso, ¿no es cierto?, se va a considerar como gasto patrimonial. Pero hay hechos económicos también que, si bien es cierto, están considerados como gastos patrimoniales, pero no tienen efectos de la gestión de recursos, ¿ya? Y en ese caso, ¿qué ejemplo tenemos? ¿Qué ejemplo tenemos respecto de la reducción del patrimonio a través de los gastos patrimoniales que no tengan incidencia en la administración de recursos? ¿Algún ejemplo? El detrimento. Sí, dígame, le escucho. ¿Sí? Alguien que me repita lo que dijo, ¿ya? De igual forma aquí lo vamos analizando y si hay algún error lo vamos corrigiendo. Al parecer se escuchó bajito, profesor. ¿Ah? Al parecer se escuchó súper bajo. Sí, se escuchó muy bajo, no se Sí, entendió. yo ¿Sí no puedo hablar un alcancé, poquito más? sí, no alcancé a ¿Quién? escucharle tampoco. ¿No alcanzó a saber quién era? No, no alcancé a verlo. El Ya, detrimento, el detrimento. Ah, Iván Mora. ya. El detrimento, ¿cierto? El detrimento, y que puede ser por cualquier causa, detrimento de fondos, Claro, etcétera. ¿Ya? caso fortuito o no. Claro, exacto. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Ahí tenemos un hecho económico. Ahora, otro hecho económico que es indirecto también y que no es administración de recursos, tiene que ver con la depreciación, el deterioro,
¿no es cierto? La amortización, que todos estos registros, ¿no es cierto?, corresponden a disminuciones patrimoniales, porque van perdiendo valor los bienes, especialmente los bienes de uso. ¿Ya? Seguimos. ¿Cómo definimos los ingresos presupuestarios? Los ingresos presupuestarios los definimos, ¿no es cierto?, como los flujos de recursos financieros destinados a financiar los gastos presupuestarios, ¿ya?, del ejercicio. Se pueden originar, entre otros, por tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades, transferencias corrientes de capital, rentas a la propiedad, etc. ¿Ya? El ingreso que se reconocerá de acuerdo al principio del devengado y la normativa contable presupuestaria aplicable en el momento que se perfecciona la transacción. ¿Ya? Súper importante esto. Cuando vamos a registrar y vamos a reconocer ese ingreso presupuestario, ¿no es cierto?, cuando se perfecciona la transacción. ¿Y cuando se perfecciona la transacción, por ejemplo, de la compra de un bien del activo? Ahora me va a pasar por el lado de los, pero tiene el mismo sentido. ¿En qué momento yo perfecciono, ¿no es cierto?, la adquisición de un bien del activo? Alguien que me conteste. Habemos 42 personas en la sala igual. Sí. No hay Consulta. parece, No hay participación. A ver, vamos. parece que no. Parece que ya estamos en hora de almuerzo, ya parece, ya Sí, estamos medio. sí. Acá A dice ver, Cecilia Huayquipán, de la Municipalidad de la Costa, para todo, dice. Cuando se recibe el bien, dice. perfecto, ¿cierto? Cuando se recibe el bien y cuando, ¿no es cierto?, conjuntamente con ello recibimos los documentos tributarios respectivos, ¿ya? Pero aquí lo importante, cuando se genera, en el caso, la obligación de pago, para el caso de los gastos presupuestarios, cuando compramos un bien, es la recepción del bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno de los principios de la ejecución presupuestaria establece que cuando yo devengo un gasto, lo devengo cuando yo percibo el bien, lo recibo, o cuando haya recibido efectivamente el servicio, ¿ya? Por lo tanto, me parece bien. Cuando recibimos el bien, obviamente que cuando se recibe el bien, viene conjuntamente con la documentación tributaria de respaldo, que va a servir de base para registrar y para a su vez, ¿no es cierto?, proceder al pago respectivo, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con los gastos presupuestarios, que representan los flujos financieros correspondientes a la aplicación de los recursos de la entidad edilicia que han sido autorizados como gastos en el presupuesto. Bueno, aquí tanto los ingresos presupuestarios como los gastos presupuestarios tienen que estar considerados en el presupuesto de la municipalidad, sea a través de la incorporación del presupuesto inicial, como también en que se encuentren ya incorporados en las modificaciones dentro del presupuesto que se encuentre vigente. ¿Ya? Por lo tanto, no podemos registrar tanto ingresos como gastos de aquellas partidas que no estén consideradas en el presupuesto, salvo se trate de aportes extraordinarios que no están en el presupuesto original, que en ese caso, ¿no es cierto?, tengo que incorporar como tales, pero a través de, ¿no es cierto?, las modificaciones presupuestarias pertinentes, de manera tal que aquella cuenta que no tenía movimiento, pero que hoy la tiene, demuestre fehacientemente, ¿no es cierto?, los saldos disponibles y los saldos de movimiento que han tenido durante el periodo que se informa. ¿Alguna consulta, duda? Profesor, ¿Sí? ¿puedo plantear un problema que se ¿Sí? está presentando y si me puede ayudar a solucionarlo? Sí, démosle nomás. Que tiene Plantéalo que ver, nomás. que tiene que ver con un gasto presupuestario. ¿Ya? Nosotros tenemos un convenio con Aguas Nuevo Sur por un servicio de limpia fosa. ¿Ya? Y hoy día se nos está presentando una diferencia con una factura entre lo efectivamente descargado y lo que nos dice Aguas Nuevo Sur. ¿Ya? Ellos nos dicen que tenemos que pagar la totalidad de lo que ellos tienen registrado. ¿Ya? Pero de acuerdo a nosotros, de acuerdo a nuestro cálculo,
nosotros tenemos una diferencia a favor de 49.000 pesos. ¿Ya? Y ellos dicen que hay que pagar en la totalidad nomás de la factura, por lo tanto, no tenemos opciones porque ellos en su registro es carga completa. ¿Ya? Esta factura en ese contexto generaría un detrimento al patrimonio municipal. A ver, primero que nada, frente a este servicio, ¿la municipalidad tiene algún tipo de control respecto a las descargas que se hagan? Sí, sí. ¿Hay alguna unidad técnica respectiva, ¿no es cierto?, que verifica esa situación? Sí, sí, el Departamento Social a través de la unidad técnica, que está a cargo ¿Ya? del servicio, controlan exactamente la cantidad de litros que se cargan en ¿Ya? el tamaño de las fosas que se limpian, por lo ¿Ya? tanto, si el camión le queda una diferencia de 500 litros, Ujú. que está el medidor del externo que tiene el limpia fosa, más Sí. el tamaño de la fosa que limpió, que está llena. ¿Ya? ¿Ya? Pese a eso, ya definitivamente Agua Nuevo Sur se negó y se niega a emitir una nota de crédito y nos exige el pago del 100% de la factura del servicio del mes respectivo. ¿Ya? ¿Pero qué dice la unidad Estoy técnica en negando a definitiva? pagarla. ¿Qué dice la unidad técnica en definitiva? Que efectivamente esa cantidad de litros nunca fueron descargados. ¿Ya? Por lo tanto, yo me estoy negando a pagar la factura. Porque ¿Ya? siento que pago, la fiscalización a la contraparte me va a decir, oiga, usted pagó por un servicio que efectivamente no le dieron. Exacto, justamente. ¿Ya? En ese caso, ustedes tienen que hacer la representación, primero que nada, a la empresa proveedora, y eso está basado en un contrato de licitación pública, Sí, sí, a través de un convenio de suministro. ya, convenio de suministro, ya. Sí, sí. ¿En qué forma está establecido, ¿no es cierto?, la forma de prestar los servicios? Bueno, cuando establecimos el convenio, se elaboró la fórmula del costo por metro cúbico, ¿Ya? cual efectivamente después se elaboró el convenio final. ¿Ya? En base a eso, nosotros obviamente también sacamos los cálculos del monto a pagar por descarga y mensual. ¿Correcto? ¿Ya? Hasta la fecha no habíamos tenido ningún problema. De hecho, en las diferencias anteriores, por Ujú. el poco control que ya llevaba Agua Nuevo Sur, logramos generar notas de crédito a nuestro favor. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál es el motivo que dan para no emitir la orden de crédito? Si está, a ver, lo primero que hay que acreditar que no fue lo que se está cobrando, primero que nada, no es lo que corresponde a los servicios prestados. Y eso el municipio tiene que hacerlo presente. ¿Ya? Ya. Ahora, respecto de una forma, ¿no es cierto?, también de presionar, es de que si está acreditado fehacientemente que no se prestaron los servicios que corresponden de acuerdo a lo pactado, de acuerdo a lo convenido, ¿no es cierto?, hay que informarle a la empresa, ¿no es cierto?, a la empresa proveedora del servicio, en términos de que se podría pagar, ¿no es cierto?, esa cantidad, pero como se ha verificado que el servicio no fue recibido en forma completa, existe la posibilidad de hacer los descuentos posteriores, por servicios posteriores, ¿se fijan? Pero Pero ahí eso, yo creo que ahí ese es- tiene que haber un tema también de conversa y de ponerse de acuerdo cómo va a ser el mecanismo y que ambas partes, ¿no es cierto?, estén conformes de que cuáles fueron los servicios efectivamente prestados, ¿ya? y si eso ya se agotó, porque ya nos llegaron ya llegó el último correo en donde definitivamente no hay que pagar la factura. Ya, pagar la factura es un tema, pero regularizar, ¿no es cierto?, sería otra alternativa. Entonces, de igual forma, como ustedes tienen fehacientemente determinado que el servicio no se prestó en forma completa, por lo tanto, ustedes lo que podrían hacer, como es un servicio permanente, ¿ya?, a menos que la empresa, que también es un riesgo, ¿no es cierto?, que preste este servicio, pueda decir, señores, bueno, si ustedes no me están pagando lo que corresponde, pero tampoco es lógico, porque ellos no están cobrando, de acuerdo a lo que me plantea, no están cobrando lo que efectivamente está el servicio que están prestando. Entonces, eso yo creo que tienen que conversarlo y dejarlo claro, primero que nada. Ahora, desde el punto de vista operativo, si no, si no, si no se prestó el servicio efectivo y el municipio estima, de acuerdo a su informe, bueno, pagar la factura respectiva,
pero en la próxima facturación efectuar los ajustes por servicios no prestados, ¿ya? Y en ese caso, una disminución del gasto presupuestario en el ítem que corresponde. Acuérdese usted que ahí, ¿no es cierto?, cuando se trata de periodos, ya el periodo presupuestario respectivo, yo puedo registrar en forma negativa aquellos valores que no concuerdan, ¿no es cierto?, con, en el caso de la documentación oficial, si es que no hay nota de crédito. Igual, lo que pasa es que ahí de igual forma debieran hacerse respaldar, si está efectivamente determinada esa diferencia, tiene que hacerse respaldar la unidad respectiva, en este caso finanzas, para el pago, a través de un decreto alcaldicio, en lo cual, ¿no es cierto?, el alcalde también reconoce que los servicios no han sido prestados en su 100%, por lo tanto, corresponde que se haga el descuento respectivo. Pero previo al informe que entregue la unidad técnica respectiva. Aquí mucho tiene que ver la unidad técnica, ¿ya? Y él es como el ministro de fe en estos procesos, y él va a determinar si corresponde o no corresponde desde el punto de vista municipal pagar la cantidad respectiva, aun Ya. cuando esté facturado, ¿ya? Ya, en este contexto ya la unidad técnica agotó todas esas posibilidades, ya lo hizo. ¿Ya? Si yo, Ahora, si yo rebajo el monto, perdón, si rebajo los 49.000 pesos del monto facturado, sí, lo más la empresa me cierra el ingreso perdón, me cierra el ingreso a las descargas. a la planta, ¿cierto? Sí, Ya. y voy a tener otro Ya, problema. ahí yo creo que es un tema de conversación, ¿ah? Yo creo que ahí ya se traspasa en la parte operativa, en la parte legal, y ya tiene que ver con un tema de conversación y de acuerdo entre las partes, ¿ah? Es un tema de repente medio complejo, ¿ah? Sí, profesor, y si yo la pagara, ¿se me puede acusar de detrimento al patrimonio municipal? No, porque de igual forma, a ver, hay una normativa por ahí, pero es que este no sería el caso porque el servicio no estaría servido completo, ¿ah? Pero Claro. también se produciría, hay unos dictámenes por ahí de la Contraloría que establece que si no se pagan los valores contratados y servidos, ¿no es cierto?, se produciría un enriquecimiento sin causa, que también está establecido en varios dictámenes de la Contraloría, pero aquí hay una parte que no se ha cumplido, que son los 40 y tantos mil pesos, pero sí hay otra parte que, ¿no es cierto?, podría ser, son servicios efectivamente prestados, ¿ya? Por lo tanto, por ese lado se podría generar lo que es, ¿no es cierto?, el incumplimiento de pago, y por otro lado, ¿no es cierto?, se transformaría también en esta declaración de enriquecimiento sin causa, ¿ya? Pero ahí, dado esa situación, también yo les sugiero que se hagan asesorar por el departamento jurídico, ¿ya? ¿De qué manera, o de la unidad de control municipal, de qué manera pueden resolver definitivamente el pago? Porque ya ahí ya escapa, en mi opinión, escapa ya a lo que está dentro de la normativa. O sea, si a mí me pasara eso, de igual forma, o sea, debiera, si el hito me dijo que el servicio no está prestado completamente, lo que corresponde en estricto rigor, ¿no es cierto?, es hacer el descuento respectivo, ¿ya? Sí. Pero hay otros efectos que no son contables, que no son financieros, ¿no es cierto?, que no son de registro, que es otro tema de gestión, ¿ya? Que ahí ya escapa al control de las áreas administrativas, de las áreas financieras, ¿ya? Y tiene que ver con un tema ya de conversación entre el municipio y el prestador del servicio, ¿ya? Y ahí yo le sugiero que se haga asesorar por el abogado, ¿no es cierto?, de manera tal, ¿en qué manera? De deslindar responsabilidades de que un pago que puede haber sido en exceso, ¿cierto? Un pago indebido. Porque de acuerdo al informe, ¿no es cierto?, que elabora la unidad técnica, el valor que se está cobrando debe ser inferior a lo que originalmente se facturó, ¿ya? Pero ahí yo le sugiero asesórese por el área jurídica, porque en el área contable, administrativa, presupuestaria y financiera está clarito. Si el hito a mí me dice que no está al 100%, ¿no es cierto?, recibido y están cobrando una cantidad superior a lo que realmente corresponde, no corresponde pagarla y corresponde hacer los trámites administrativos de, en este caso, primero que nada, que reconozca el proveedor que no tiene el servicio prestado íntegramente por lo que está cobrando, y se hacen los ajustes tributarios y los ajustes contables respectivos. ¿Ya? Ya, perfecto. Profesor, Gracias, profesor. hay unos aportes acá en el chat
que escribieron, ¿Sí? a ver, son las... Patricia Barriga dice, tiene que solicitar una nota de crédito por la diferencia que se produce de acuerdo al control que tienen ustedes. Exactamente. Sí, claro, sí, eso es lo normal. Podrían darle término al contrato de suministro, dice. Después dice Rodrigo Torres, teniendo claro que con el ciudadano la relación contractual, lo convenido, entre paréntesis, no legal, por ello el cumplimiento o incumplimiento dice relación con la suma de bases de licitación propuesta adjudicada, contrato transcrito. En resumen, si tienen la razón un contratante existiendo incumplimiento de contrato, se aplica multa y descuentos de acuerdo al contrato, pero la factura tributaria, entre paréntesis, está bien emitida. De abajo, Lorena Vera dice, recuerden que hay 8 días para registrar la factura, después de ese plazo se da por aceptada. Esos son los comentarios que hay en el chat. Correcto. Sí, no, me parece súper bien. Ahora, lo que pasa es que hay un tema externo que no sé en qué forma, ¿no es cierto?, está concebido el contrato, pero también existe, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el proveedor suspenda, ¿no es cierto?, el servicio, que sería catastrófico. Yo lo entiendo, ¿ah? Porque son limpiafosas, tiene que ver con un tema sanitario, ¿ya? Está bien, se puede hacer todo lo que cada uno acá establece y poder, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, hacer todo este proceso, ¿ya? Bueno, y una de las observaciones que está muy bien, que yo no las haya hecho presente, que tiene que ver con la aceptación de la factura en los 8 días, ¿ya? Profe, No sé si... Sí, dígame. es que a ese respecto, desde el punto de vista de control, si es que la factura no fue observada dentro de los 8 días siguientes Tiende aceptada. a la facturación, está irrevocablemente aceptada. Correcto, ¿ya? No Pero obstante, también... aquello ¿Sí? con control va a pedir, o nosotros lo que hacemos es pedir un informe del ITO más el informe del director de, en este caso, obra o de ¿Ya? la unidad requirente, Correcto. como jefe de unidad técnica. Y de Perfecto. ahí, si es que se contactaron con el proveedor, se va a solicitar la nota de crédito. Si no, como está irrevocablemente aceptada, va a ir sin visado control. Claro, mira, lo que pasa ahí, primero que nada, hay que hacer todas las gestiones pertinentes dentro de la normativa, ¿ya? Y que quede la evidencia, de manera tal que para la posterior revisión, ¿no es cierto?, no se verifique que solamente se pagó la factura nomás, ¿ya? Sino que hubo gestión anterior, ¿no es cierto?, previo al pago, respecto a todo lo que se ha hecho previamente, ¿ya? Pero que al final, ¿no es cierto?, por razones legales, por haber aceptado la factura, ¿no es cierto?, dentro de los plazos legales, ¿ya?, y no hubo observaciones, que se pidió la nota de Eventualmente eso puede haber una investigación sumaria por el no haber hecho esa acción de revisar la factura antes de los 8 días. Exacto, ¿ya? Por lo tanto, hay un tema que tiene que quedar la evidencia de todo este proceso, ¿ya? Antes de proceder al pago, si es que hay que pagarla, ¿ya? Es una forma también de acreditar que se hicieron todos los recursos respectivos para poder resolver el problema, pero por normativa legal y por disposición de la ley, ¿no es cierto?, se tuvo que pagar la factura respectiva, o por autorización expresa de la unidad de control, ¿no es cierto?, dadas las circunstancias legales, se tuvo que pagar la factura respectiva, ¿ya? Pero ahí queda algo pendiente, igual, ¿no es cierto?, se podrían presentar situaciones futuras, por lo tanto ahí hay que conversar con el proveedor, hay que tener un tema porque si el hito logra demostrar que para autorizar el estado de pago debería haber estado la firma del hito, ahí tienen mejores posibilidades el municipio con respecto a una facturación no autorizada. Claro, exacto. Sí, por supuesto. ¿Ya? Aquí el hito juega un papel fundamental, porque es el que nos va a decir, señores, se hizo, no se hizo, o si se hizo parcial, completo, etc. ¿Ya? Pero hay que agotar todos los medios del punto administrativo y que todos estos procesos queden registrados, ¿ah? De manera tal de que una ulterior revisión puedan ser comprobadas que se hicieron todos los procesos y todas las acciones pertinentes. ¿Ya?
Bueno, seguimos respecto a la preparación y presentación de los estados financieros. Criterios de reconocimiento y valorización de tales elementos, ¿ya? El reconocimiento es el proceso de incorporar los montos apropiados en los rubros de los estados financieros, ¿ya? Aquí, de acuerdo a la normativa, la NIC SP, ¿no es cierto?, habla de criterios de reconocimiento y valorización de tales elementos, ¿no es cierto?, el reconocimiento de los activos, ¿no es cierto?, la valorización de los activos, cómo se valorizan, cómo se reconocen contablemente. Dice el reconocimiento es el proceso de incorporar los montos apropiados en los rubros de los estados financieros, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles serían los montos apropiados de un bien de uso? Costo menos depreciación acumulada. ¿No es cierto? Podríamos hablar del valor realizable, ¿no es cierto?, que podría ser el valor de mercado, y también podría ser el valor de uso, acuérdense, ¿ya? Es una forma de valorización de los bienes y también de reconocimiento. Dice, para que un elemento se reconozca en el estado financiero correspondiente, debe cumplir con la definición de un elemento, o sea, hacer una cuenta de activo, pasivo, patrimonio. Poder medirse de forma que satisfaga las características cualitativas y tenga en cuenta las consideraciones de información de los estados financieros, ¿ya? Todos los hechos económicos deben ser registrados en orden cronológico de manera oportuna. Bueno, este es un principio básico contable, ¿ah? No es nada nuevo respecto a lo que se manifiesta acá, ¿no es cierto? Todas las operaciones tienen que ser registradas en forma cronológica, en la medida que van ocurriendo los hechos, ¿no es cierto?, se van registrando en forma diaria, pero en forma periódica, ¿ya? Y en forma oportuna también. El hecho de que sea cronológico tiene que ser oportuno, ¿ya? No podemos dejar de registrar operaciones que correspondan a periodos anteriores, no podemos. ¿Por qué? Porque también se van cerrando los registros operacionales generalmente en forma mensual, ¿cierto? ¿Cuáles son las bases de valoración, ¿no es cierto?, de los elementos que conforman los estados financieros? Dice que el objetivo de la valorización es seleccionar las bases de medición que reflejen más fielmente el costo de los servicios, la capacidad de funcionamiento y la capacidad financiera del municipio, de forma que sea útil para su rendición de cuentas y afecto a la toma de decisión, ¿ya? La selección de una base de medición para los elementos de los estados financieros contribuye a cumplir los objetivos de la información financiera, proporcionando información que permita a los usuarios evaluar el costo de los servicios prestados en el periodo en términos históricos y actuales, ¿ya? La capacidad operativa, la capacidad de la municipalidad de mantener la prestación de servicio en periodo futuro a través de recursos físicos y de otro tipo, y la capacidad financiera, la capacidad de la municipalidad de financiar sus actividades. Y aquí tenemos preparación y presentación de los estados financieros. ¿Cuáles son las bases de medición? ¿Ya? Las bases de medición para los activos y la base de medición para los pasivos. Primero que nada, ¿no es cierto?, tenemos el valor histórico. Ese es un medio de valorización. Tenemos por otro lado, ¿no es cierto?, la medición de valor actual, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor actual? Tenemos el valor de mercado, ¿cierto? Lo que vale el bien en el mercado. Ya yo lo cotizo y puedo saber cuánto es el valor que tiene en el mercado actual. Costo de reposición, que tiene que ver mucho parecido al valor de mercado, o sea, cuánto me cuesta reponer un bien que se dañó y que ya no está en funcionamiento, ¿ya? El precio de venta neto, ¿ya? ¿Qué significa el precio de venta neto? ¿No es cierto? Que es el valor de mercado, ¿no es cierto?, menos los costos que signifique el poder venderlo o darle otro sentido a ese bien. Y por último, el valor de uso, ¿ya? El valor de uso es la rentabilidad que me pueda generar el bien durante el resto de vida útil que está determinado, ¿ya? ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿Comentario? Esto es súper relevante, ¿por qué? Porque se va a tener que utilizar en la valorización de los bienes, ¿no es cierto?, de los bienes de uso, ¿ya? Y también los bienes, a pesar de que ya no existe el concepto, los bienes de cambio. ¿Qué significa los bienes de cambio? Que están destinados a venderlo o transferirlo, ¿ya?
No sé si hay duda respecto a esto. ¿Estamos claros? Luego, tenemos las bases de medición para los pasivos. Tenemos el costo histórico, el costo de cumplimiento, el valor de mercado, costo de liquidación y el precio supuesto. ¿Ya? Vamos a ver si más adelante podemos determinar en qué consiste cada uno de estos conceptos. Acá los tenemos. ¿No es cierto? ¿A qué se refiere el costo histórico? Dice, es el monto pagado o el valor o el bien, el valor de la contraprestación entregada para obtener un activo en un momento de su adquisición o desarrollo. ¿Ya? Después del reconocimiento inicial, la medición de un activo no cambia para reflejar cambios en los precios e incremento del valor del activo. Según este modelo, este costo puede asignarse como gasto a los periodos futuros en forma de depreciación o amortización para ciertos activos. También puede reducirse para reconocer deterioros de valor y puede incrementarse para reflejar costos de adiciones y mejoras, ¿cierto? Fíjense ustedes que aquí cuando hablamos de estos valores, aquí ya desaparece lo que es la actualización de valores, ¿cierto? Sino que está hablando de valor inicial, ¿no es cierto? Está hablando de los costos que se le pueden asignar, ¿ya? Y está hablando, ¿no es cierto?, de las mermas que puede producirse a través de la depreciación, a través de la amortización, o a través también puede ser, ¿no es cierto?, la modificación del valor producto de incremento, de mejoras, ¿ya? Hay que tener presente este concepto a la hora de poder determinar los valores de los bienes de uso. Luego, en la medición de los pasivos tenemos el costo histórico. ¿A qué se refiere el costo histórico? Dice, es la contraprestación recibida por asumir una obligación, ¿ya? Que es el efectivo pagado o el valor de la contraprestación recibida en el momento de incurrir en el pasivo, ¿ya? Las valorizaciones iniciales pueden ajustarse para reflejar factores como la acumulación de intereses, la adición del descuento o la amortización, ¿cierto? En ese caso, vamos a considerar estos conceptos para poder determinar, ¿no es cierto?, el costo histórico. Dentro de la preparación de los estados financieros, ¿qué normas están regulando la preparación de los estados financieros? ¿Ya? La resolución 16 del 2015 y sus modificaciones, que es la resolución que estableció para el sector público todas las normas, que es muy similar a la resolución número 3 del año 2020 para el sector municipal, en la cual la NIC SP1, presentación de los estados financieros, NIC SP2, estado de flujo efectivo, y en NIC SP24, presentación de información presupuesto, los estados financieros, contenidas de la edición del Manual de Procedimientos Internacionales de Contabilidad del Sector Público para el año 2017. Bueno, esa es toda la normativa, ¿no es cierto?, que regula todo este proceso. Vamos, profesora, un minuto de almorzar. Si quiere, dejamos. Sí, llegamos hasta acá para no, porque aquí tendría que partir y terminar con esta otra diapositiva. ¿Ya? Esta otra imagen. Ya, pues nos estamos viendo entonces un cuarto para... Un cuarto para las 3.